y más adelante se habló del imperio norteamericano. Pero sobre todo, en un determinado momento, como he dicho antes, aparece el término el imperialismo, la época imperialista. Bueno, pues a esa época es la que responde el libro de Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo. La primera cuestión de fondo ya viene, para intentar interpretar el concepto, ya viene de ahí, la primera cuestión de fondo. Para muchos autores muy conocidos como Immanuel Wallerstein o Samir Amin, el capitalismo ha sido siempre imperialista. Por lo tanto, no se puede entender, como entendía Lenin, si el imperialismo era la fase superior. Luego Stalin lo llevó más lejos, era la fase decadente del capitalismo. Lenin no llegó a eso. Por tanto, la primera cuestión que hay que ver es que parece asentado históricamente que el capitalismo está unido a la formación del mercado mundial, que eso se vino haciendo en torno al siglo XVI, o sea, básicamente con el descubrimiento de América, y que a partir de ahí se han establecido relaciones imperialistas en torno básicamente al imperio, por un lado, ibérico-genovés, y luego, posteriormente, que se ve bien en la película de La Triste, el imperio de los Países Bajos, que es el primer heredero, el que lucha por la hegemonía contra el imperialismo español, que luego ya sucede el imperialismo británico. Por lo tanto, la primera cuestión a dilucidar es que hoy, desde este punto de vista, el primer debate sobre el imperialismo era que para muchos autores de tradición marxista y revolucionaria, el imperialismo es consubstancial al capitalismo y no ninguna fase específica de él. Lo que habría que plantearse con Lenin, parafraseando a Lenin, ¿por qué Lenin consideraba específicamente el imperialismo que él vivía y que analizó muy bien y acertó en lo fundamental, como diré? Porque Lenin consideraba que el imperialismo era la última fase del capitalismo. En primer lugar, porque estaba en una época de lucha por la hegemonía entre distintas potencias imperialistas. Es decir, básicamente en el centro occidental del mundo aparece un conflicto básico entre Gran Bretaña y Francia, pero sobre todo un enorme conflicto de una potencia emergente como era Alemania. Por cierto, que esa potencia emergente, que emerge básicamente con la guerra franco-prusiana, con la victoria de Prusia frente a Napoleón el III, y que ahí ya aparece con toda su fuerza un nuevo país que lucha por la hegemonía frente al otro país. Ese es el primer dato que Lenin maneja, como todo el mundo. Lo ha dicho dos grandes historiadores, Mommsen y Hobsbawm, uno un libro que se llama justamente La época del imperialismo y otro La edad del imperio, donde van contando esta historia. Fijaros bien que Alemania le está disputando la hegemonía a las potencias hegemónicas en un ciclo que comienza en el año 1870, quizá un poquito antes, con la unidad alemana en torno a Bismarck, y termina con la derrota de Alemania en el año 45. O sea, prácticamente estamos viviendo el intento de Alemania de controlar, desafiar a la potencia vencedora, intentando imponer una nueva regla. Y
intentando intervenir en el terreno de combate, que en ese momento era África básicamente, donde Alemania, Francia y Gran Bretaña se reparten el continente de una manera salvaje, que está ahí el origen prácticamente de todos los conflictos que viven hoy y de la enorme pobreza y miseria de África. No hay que olvidar eso nunca. Y de los conflictos étnicos, políticos y militares. Hay un libro famoso, extraordinario, de un historiador holandés que se llama Dividir y Vencerás, que explica justamente esta política de las grandes potencias. Pero tenéis que ver también que en esa época también, a finales del siglo XIX, emerge otra potencia, que es Japón, con la voluntad de disputar la hegemonía y de ser la potencia hegemónica de todo Asia. No es casualidad de que se enfrenta a un país que es en sí mismo un continente y un imperio como era Rusia, la Rusia de los zares, y en la guerra chino-ruso-japonesa de 1905, si mal no recuerdo, ahí le dan una paliza majestuosa el ejército japonés al ejército de los zares y lo derrota militarmente. Y a partir de ahí hay todo un proceso histórico que también termina en el año 45. Es decir, hay un proceso histórico donde Japón están interviniendo. Por tanto, la primera cosa que tenemos que ver es que la primera cosa que Lenin ve, como todo el mundo y como toda la historiografía, es grandes potencias que luchan por repartirse el mundo y el poder en el mundo y establecer una nueva jerarquía. Bueno, pues esa jerarquía era básicamente Gran Bretaña, el imperio británico, el que tenía el control, y que ese control lo culminó con nada más y nada menos con la conquista de la India, pero que a partir de ahí tenía un dominio inmenso. Y luego hay otro país que también es un continente como era Estados Unidos, que ya desde finales del siglo XIX está emergiendo como una enorme potencia y que ya estaba aplicando y practicando la doctrina Monroe, que era América para los americanos, o sea, América para los americanos del norte, que era la otra cara de esa política, que curiosamente culmina con una guerra que liquida al Imperio Español, que es la guerra de 1898, la famosa generación del 98 y todo lo que hay detrás, donde cae Cuba, cae las Filipinas y cae Puerto Rico, y se convierten las tres en base estratégica de un nuevo imperio. Todo eso Lenin intenta analizar. Por tanto, es a la primera cosa que Lenin llama imperialismo, la época del imperialismo, como fue la segunda cosa que él ve, que antes que él le habían visto un historiador, economista liberal de orientación socialista que se llama Hobson, y un grandísimo economista socialdemócrata que escribió un libro fascinante que se llama El capital financiero, que era Rudolf Hilferding, que fue un dirigente muy importante de la socialdemocracia alemana. Un libro que se llama El capital financiero. Bien, teniendo a esos dos como antecedentes intelectuales, Lenin toma nota de otro que para él es la característica del imperialismo, el nudo central del imperialismo, el paso del capitalismo de libre competencia al capitalismo monopolista, al capitalismo de los monopolios. O sea, la creación de grandes industrias, poderes industriales que en conjunción con el Estado estaban articulando un capitalismo nuevo, basado en el capitalismo monopolista, en lo que técnicamente en economía llamaríamos hoy el oligopolio, un sistema oligopolista, y que esa gran industria estaba, según Lenin, cambiaba la esencia de un determinado capitalismo y que estaba ya en otro tipo de capitalismo. La tercera cuestión